¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética? ¿De qué es? ¿De qué trata? ¿De qué habla? Bueno, acompáñenme a averiguarlo. En el anterior video hablamos sobre nudos y que hay clases nudos primos y compuestos. Pero de esto viene el teorema fundamental de la aritmética o el teorema de la factorización única. Tiene los dos nombres. ¿Y por qué nos es interesante este teorema? Este teorema nos habla sobre que todos los números, al menos en aritmética, todos los números enteros y además positivos, se pueden descomponer en la multiplicación de números primos. Para empezar a hablar del teorema fundamental de la aritmética, primero vamos a hacer dos cosas. Hablar qué es un número primo y por qué su multiplicación es importante. Ahora, un número primo, que solo está en el campo de los enteros, esto es importante porque solo pueden ser como 20, 50, 100, 105, o sea, todos estos números que no tengan decimales. Entonces, su factorización tendrá que ser con números también enteros, también sin decimales. Y por ello, sus divisiones tampoco deben de tener decimales. Entonces, un número primo para nosotros, por ejemplo, es el 11. El 11 no se puede dividir entre 2 sin que salga un decimal. O sea, 11 entre 2 sí es 5.5, pero no tiene un decimal, entonces no es un entero. Ahora, el 7 es igual. El 7 no se puede dividir entre, por ejemplo, 3, porque su resultado tiene un decimal. Entonces, los números primos son solo aquellos que se pueden dividir entre sí mismos y el 1. Por ejemplo, el 7 entre 7 es igual a 1 y el 7 entre 1 es igual a 7. El 7 es un número primo. Y así hay infinitos números primos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de esto? En realidad es de que si nosotros elegimos un número al azar, por ejemplo 180, lo podemos dividir y descomponer entre números primos. Solo números primos. Tantas veces como, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos el 8 se descompone entre 2 por 2 por 2, que el 2 es el primer número primo. Los números primos multiplicados entre sí pueden dar cualquier número, pero cualquiera. Y el 180 se descompone en estos primos. Y nosotros podemos observar que cualquier número podría ser exactamente igual. O sea, el 21 es 7 por 3, que 7 es primo y 3 es primo. Pero por ejemplo, el 20, ¿cómo se descompone? El 20 sería 5 por 4. El 5 ya es primo, pero el 4 no. El 4 se vuelve a descomponer. Entonces sería 5 por 4 y 4 se descompone en 2 por 2. Entonces al final el 20 es igual a 5 por 2 por 2. Nosotros lo reescribiríamos como 5 por 2 al cuadrado. Y esto es muy importante porque se puede hacer con cualquier número. Y parece algo muy intuitivo este resultado. Pero, ¿fue intuitivo de verdad? De hecho, no fue para nada intuitivo. Es decir, no fue tan natural como salió este resultado. Y es que tiene muchos años de estudio. El primero que lo empezó más o menos a visualizar fue Euclides, alrededor de los años 300 a.C., muchísimo tiempo atrás. Después de él siguió Al-Farisi, que dio como también unos pequeños detalles sobre esta composición de números con primos, pero nunca lo enunció. Años después, Jim Prested también dio como resultados de más o menos algún teorema parecido, pero eran proposiciones. Todo esto han sido proposiciones. Luego Euler, que también es un matemático muy reconocido, dio unos indicios sobre este teorema, dio proposiciones, apoyaron hacia el enunciado final. Luego, al final, viene Gauss. Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas, es alguien fantástico. No me voy a meter mucho en su historia de él, pero él fue el primero en enunciar este teorema y además demostrarlo. Enunciarlo como nosotros lo conocemos actualmente y cómo nos sirve actualmente. Por eso, este teorema tiene más de 2100 años de estudios. Inició con Euclides en los 300 a.C. y terminó con Gauss en 1801, cuando se demostró y se dio la proposición entera, la que ven en pantalla. Pero ¿por qué menciono a personajes que como tal no enunciaron este teorema, sino que solo propusieron algo parecido? Y es que no solo hicieron algo parecido, sino que dieron proposiciones que venían de este enunciado. Por ejemplo, el que lo inició todo, Euclides, en su libro de los elementos, en el 9º libro, lo que hizo en realidad fue proponer lo siguiente. Lo que decía era, si un número es medido
por una cantidad de números primos, entonces no puede ser medido por otra cantidad con otros primos. Es decir, el 7, que es primo, y el 3, que también, solo dan esos dos, 7 por 3, 21. El 21 solo se puede llegar a él por el 7 y por el 3. Lo que decía Euclides los 300 años antes de Cristo fue que si solo tenían esos primos, entonces no había ningunos otros que llegaran al mismo resultado. Pero eso no es lo que el enunciado o el teorema fundamental de la aritmética dice. Lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que cualquier número entero positivo se puede descomponer en la multiplicación de números primos. Sí cambia un poco y sí nos dicen cosas distintas. Por eso digo que todos los matemáticos anteriores aportaron algo, pero el único que hizo el enunciado como tal y el teorema fue Gauss. Y de eso va el teorema fundamental de la aritmética, de la descomposición por multiplicaciones de puros números primos. Y este teorema solo funciona en los números enteros positivos. Esto es muy interesante. ¿Por qué no funciona con los números naturales, que son los de contar, o los números racionales, que son las fracciones? Y además tenemos también lo siguiente. Un cuadrado y un rectángulo es lo mismo, porque lo único que le pedimos a las dos figuras es que tengan 4 lados rectos. A una le pedimos al rectángulo, por ejemplo, que 2 lados sean más grandes que otros 2 y que el cuadrado, por ejemplo, todos sus lados sean iguales. Pero lo que tienen en común es que tienen 4 lados y sus ángulos son siempre de 90 grados. Entonces, por eso consideramos a un cuadrado igual a un rectángulo. Ahora, ¿nosotros podríamos hacer un rectángulo con una cantidad de piezas primas? Bueno, eso lo averiguaremos más tarde. Pero por ahora terminamos. Aquí Epiterra, hasta la próxima.